Al parecer, los estuches estaban ordenados a lo largo del pasadizo a intervalos regulares y eran oblongos y horizontales, tétricamente parecidos a ataúdes con su forma y tamaño. Cuando traté de mover uno o dos a fin de examinarlos, comprobé que estaban firmemente sujetos, comprobé que el pasadizo era largo y seguía adelante deprisa, emprendiendo una carrera a cuatro patas que habría parecido horrible de haber sido alguien observándome en la oscuridad. De vez en cuando me desplazaba a un lado y a otro para palpar mi entorno y cerciorarme de que los muros y las filas de estuches continuaban todavía. El ser humano está tan acostumbrado a pensar visualmente que casi me olvida de la oscuridad, representándome el interminable corredor monótonamente cubierto de madera y cristal como si lo viese, y entonces en un instante de indescriptible emoción lo vi. No sé exactamente cuando lo imaginado se fundió a la visión real, pero surgió gradualmente un resplandor delante de mí, y de repente me di cuenta de que veía los oscuros contornos del corredor y las vitrinas a causa de alguna desconocida fosforescencia subterránea. Durante un momento todo fue exactamente como yo lo había imaginado, ya que era muy débil la claridad, pero al avanzar maquinalmente hacia la luz cada vez más fuerte, descubrí que lo que yo había imaginado se había quedado corto. Esta sala no era una reliquia rudimentaria como los templos de arriba, sino un monumento de arte de lo más magnífico y exótico. Ricos y vívidos y atrevidamente fantásticos dibujos y pinturas componían una decoración manual continua cuyas líneas y colores superarían toda descripción. Las vitrinas eran de una madera extrañamente dorada, con un frente de exquisito cristal, y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas que superaran en grotesca fealdad los sueños más caóticos del ser humano. Es imposible dar una idea de estas anomalías. Era de naturaleza reptil, con unos rasgos corporales que una vez recordaba al cocodrilo, otras a la foca, pero la mayoría de veces a seres que el naturalista y el paleontólogo no han conocido jamás. Tenía más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas, claramente parecidas a las manos y los dedos humanos, pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno infligía todos los cánones biológicos conocidos. No hay nada a lo que aquellas criaturas se puedan comparar con propiedad. Por un instante, pese a seres tan diversos como el gato, el perro dogo, el mítico sátiro y el ser humano, ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante. Sin embargo, los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula de caimán la situaba fuera de toda categoría establecida. Durante un tiempo dudé de la realidad de las momias, casi inclinándome a pensar que se trataba de ídolos artificiales, pero no tardé en convencerme de que eran realmente especies paleógenas que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Como para rematar el carácter grotesco de su naturaleza, la mayoría estaban suntuosamente vestidas con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos de oro, joyas y metales brillantes y desconocidos. La importancia de estas criaturas reptiles debió de ser extraordinaria, y ya que estaba en primer término entre los extravagantes motivos de los frescos que decoraban las paredes y los techos, el artista las había retratado con inigualable fidelidad en su propio mundo, en el cual tenían ciudades y jardines trazados según sus dimensiones, y no puede por menos de pensar que su historia representaba era, era alegórica, mostrando quizás el progreso de la raza que las adoraba. Estas criaturas, me decía, debían de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que fue la loba para Roma, o los animales to- totémicos para una tribu de pieles rojas. Según esta hipótesis, puede descifrar a grandes rasgos una epopeya asombrosa de la ciudad sin nombre, la crónica de una poderosa metrópoli
costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas y de sus luchas cuando el mar se retiró al desierto y invadió el fértil valle que la mantenía. Vi sus guerras y sus triunfos, sus tribulaciones y derrotas, y después su terrible lucha contra el desierto, cuando miles de sus habitantes, representados aquí alegóricamente como grotescos reptiles, se vieron empujados a abrirse camino hacia las profundidades, excavando la roca de alguna forma prodigiosa en busca del mundo del que se les había hablado sus profetas. Todo era misteriosamente vívido y realista, y su conexión con el fantástico descenso que yo había efectuado era exacto. Incluso reconocí los pasadizos. Al avanzar por el pasadizo hacia la luz más brillante, vi nuevas etapas de de la epopeya representada al final de la raza que había habitado la ciudad sin nombre y el valle hacía unos 10 millones de años. La raza cuyas almas se negaban a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, en los que se había asentado como nómadas durante la juventud de la tierra, tallado en la roca virgen, aquellos santuarios en los que no había dejado de practicar sus cultos religiosos. Ahora que había más luz, pude examinar las pinturas con mayor atención y recordar que los extraños reptiles debían de representar a los seres desconocidos. Pese en las costumbres imperantes en la ciudad sin nombre, había muchas cosas inexplicables. La civilización que incluía un alfabeto escrito había llegado a alcanzar, al parecer, un grado superior al de aquellas otras inmensamente posteriores de Egipto y de Caldea. Aunque noté omisiones singulares, por ejemplo, no pude describir ninguna representación de la muerte o de las costumbres funerarias, salvo en las escenas de guerra, de violencia o de plagas, así que me preguntaba por qué esta reserva respecto de la muerte natural. Era como si hubiese abrigado un ideal de inmortalidad, como una prometedora ilusión. Más cerca del final del pasadizo había pintadas escenas de extraordinario exotismo y extravagancia, vistas de la ciudad, sin embargo, que ahora contrastaba por su despoblación y su creciente ruina, y de un extraño y nuevo reino paradisíaco hacia el que la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la roca. En estas perspectivas, la ciudad y el valle desiertos aparecían siempre a la luz de la luna, con un halo dorado flotando sobre los muros derruidos y medio revelando la espléndida perfección de los tiempos pasados espectralmente insinuando por el artista. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para que resultaran creíbles, retratando un mundo oculto de la luz eterna. Lleno de ciudades gloriosas y de montes y valles etéreos. Al final me pareció ver signos de decadencia artística. Las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas, incluso que las más disparatadas de las primeras. Parecían reflejar una lenta decadencia de la antigua estirpe, a la vez que una creciente ferocidad hacia el mundo exterior del que les había arrojado el desierto. Las formas de las gentes, siempre simbolizadas por los reptiles sagrados, parecían ir consumiéndose gradualmente, aunque su espíritu, al que mostraban flotando por encima de las ruinas bañadas por la luna, aumentaban en proporción. Unos sacerdotes flacos, representados como reptiles con atuendos ornamentales, maldecían el aire de la superficie y a cuantos seres lo respiraban, y en una espantosa escena final se veía un hombre de aspecto primitivo, quizás un pionero de la antigüedad Irem, la ciudad de los pilares, en el instante de ser despedazados por los miembros de la raza anterior. Recuerdo el miedo cerebral que la ciudad sin nombre inspiraba a los árabes, y me alegré de que más allá de este lugar los muros grises y el techo estuviesen desnudos de pinturas. Mientras contemplaba el séquito de la historia mural, me fui aproximando al final del recinto de techo bajo, hasta que descubrí una entrada de la cual subía la luminosa fosforescencia. Me arrastré hasta ella y dejé escapar un alarido de infinita sorpresa antes de que había al otro lado, pues en vez de descubrir nuevas cámaras más iluminadas, me asomé a un ilimitado vacío de uniforme esplendor, como supongo que se vería desde la cumbre del monte Everest. Al contemplar un mar de bruma iluminada por el sol, mientras detrás de mí había un pasadizo tan angosto que no podía ponerme de pie. Delante tenía un infinito de subterráneo resplandor. Del pasadizo al abismo descendía un pronunciado tramo de escaleras, de peldaños pequeños y numerosos como los de los sombríos pasadizos que había recorrido, aunque unos pies más abajo los ocultaban los vapores resplandecientes. Abatida contra el muro de la izquierda
había abierta de par en par una pesada puerta de bronce, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, capaz de aislar todo el mundo interior de luz, y si se cerraba, pues respecto de las bóvedas y pasadizos de roca, miré los peldaños y de momento me dio miedo descender por ellos. Tiré la puerta de bronce, pero no pude moverla. Después me tumbé boca abajo en el suelo de losas, con la mente inflamada en prodigiosas reflexiones que ni siquiera mi fatiga total podía vencer. Mientras estaba tendido, con los ojos cerrados y pensando libremente, me volvieron a la conciencia muchos detalles que había observado de pasada en los frescos, con un significado nuevo y terrible. Escenas que representaban la ciudad sin nombre en un apogeo, la vegetación del valle que la circunvalada en las tierras lejanas con las que sus mercaderes comerciaban. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaba por su universal distinción, y me asombraba que se conservase con tanta reiteración en una historia de tal importancia. En los frescos se representaba la ciudad sin nombre, guardando la debida proporción con los reptiles. Me preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y su antética grandeza, y medité un instante sobre determinadas peculiaridades que había notado en las ruinas. Me parecía extraño la escasa altura de los templos principales y del corredor del subsuelo, tallado indudablemente por diferencia a las deidades reptiles que ellos adoraban, aunque claramente obligaban a los adoradores a reptar. Quizás los mismos ritos comportaban esta imitación de las criaturas adoradas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar por qué los pasadizos horizontales que se intercalaban en ese dantesco descenso eran tan bajos como los templos, o más puestos que no era posible permanecer ni tan solo de rodillas al pensar en las criaturas reptiles cuyos espantosos cuerpos momificados tenían tan cerca de mí. Sentí un nuevo sobresalto de terror. Las asociaciones de la mente son muy extrañas, y me encogí ante la idea de que, salvo el pobre hombre primitivo despedazado de la última pintura, la mía era la única forma humana en medio de los numerosos reliquias y símbolos de vida original. Pero en mi extraña y vagabunda existencia, la perplejidad siempre se imponía a mis temores, pues el abismo luminoso y los que podía contener planteaba un problema trascendental para el más grande explorador. No me cabía duda de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso. Esperaba encontrar allí los recuerdos humanos que las pinturas del corredor no me habían podido ofrecer. Los frescos representaban ciudades y valles increíbles en esta región inferior, y mi imaginación se demoraba en las ricas ruinas que me aguardaban. Mis temores efectivamente se relacionaban más con el pasado que con el futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel exiguo corredor de reptiles muertos y frescos antediluvianos, millas por debajo del mundo que yo conocía, y ante ese otro mundo de luces y brumas espectrales, podía comparecerse con el miedo que sentía ante la abismal antigüedad del escenario y de su espíritu, una antigüedad tan inmensa que empequeñecía todo cálculo. Que parecía mirar por el rabillo del ojo, y desde las rocas primordiales y los templos tallados de la ciudad sin nombre, mientras que los últimos mapas asombrosos de los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado, cuyos contornos eran vagamente familiares. Nadie sabía qué podía haber sucedido en las heladas geológicas, ya que las pinturas se interrumpían, y la resentida y recorosa raza había sucumbido a la decadencia. En otro tiempo, estas cavernas y la luminosa región que se abría más allá habían hervido la vida. Ahora me encontraba solo entre estas vividas reliquias, y temblaba al pensar en los incontables siglos durante los cuales dichas reliquias habían mantenido una vigilia silenciosa y abandonada. De súbito me invadió otra vez aquel agudo terror que de
que de cuando en cuando me asaltaba desde que había visto el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la fría luna. A pesar de mi fatiga, me sorprendía a mí mismo incorporándome frenéticamente y mirando hacia el oscuro corredor, hacia los túneles que subían al mundo exterior. Me dominó el mismo sentimiento que me había hecho abandonar la ciudad sin nombre por la noche y que era tan inexplicable como acuciante. Un instante después, sin embargo, sufrí una impresión aún mayor en forma de un ruido definido. El primero que quebraba el absoluto silencio de estas profundidades sepulcrales fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía del lugar hacia donde yo miraba. El rumor fue creciendo velozmente y no tardó en resonar de forma espantosa por el bajo pasadizo. Al mismo tiempo tuve conciencia de una corriente de aire frío cada vez más fuerte, idéntica a la que brotaba de los túneles y barría la ciudad. El contacto de ese viento pareció devolverme el equilibrio, porque a la luz a la vez recordé las súbitas ráfagas que se levantaban en torno a la entrada del abismo en el amanecer y el crepúsculo, una de las cuales sin duda me había revelado los túneles secretos. Consulté mi reloj y vi que faltaba poco para amanecer, así que preparé para resistir el vendaval que regresaba a su caverna, de idéntica forma como había salido el atardecer. Mi miedo disminuyó otra vez, ya que un fenómeno natural tiende a disparar las elucubraciones sobre lo desconocido. Cada vez entraba con más violencia el quejumbroso y aullante viento de la noche, precipitándose en el abismo subterráneo. Me dejó caer el nuevo boca abajo y me agarré sin éxito al suelo, temiendo que me arrastrara por la puerta y me precipitara en el abismo brillante. No me había esperado una furia parecida y darme cuenta de que en efecto, me iba deslizando por el suelo hacia el abismo. Me asaltaron mil nuevos terrores imaginarios. La perversidad de aquella corriente despertó en mi increíbles figuraciones. Una vez más me comparé con un estremecimiento a la única imagen humana del espantoso corredor. El hombre es despedazado por la desconocida raza, porque los zarpazos demoníacos de los torbellinos parecían contener una furia vindicativa, tanto más fuera cuanto que me sentía casi impotente cerca del final. Creo que grité frenéticamente, casi enloquecido. Si fuera así, mis gritos se perdieran en aquel Babel infernal. Que espíritus aulladores. Traté de retroceder, arrastrándome contra el torrente invisible y asesino, pero no podía afianzarme siquiera, y seguía siendo arrastrado lenta y sin tregua hacia el mundo desconocido. Por último, se me debió de trastornar la razón, y empecé a farfullar una y otra vez aquel inexplicable pareado de árabe loco Abdul al-Hazaret, que soñó con la ciudad sin nombre, que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los eones venidos todavía la muerte puede morir. Solo los ceñudos y severos dioses del desierto saben lo que ocurrió en realidad, que forcejeos y luchas sostuve en la oscuridad. Todo aquel abadón me guió de nuevo a la vida, donde siempre habré de recordar y temblar cuando sopla el viento en la noche, hasta que el olvido o algo peor me llame. Fue monstruoso, inmenso y antinatural, muy lejos de cuanto el ser humano puede concebir, salvo en las primeras horas silenciosas y detestables de la madrugada, cuando el ser humano no puede dormir. He dicho que la furia del viento era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces eran espantosas a causa de una perversidad reprimida durante eternidades de desolación. Después estas voces, aunque delante de mí seguían siendo confusas, imagino mi derecho enfebrecido que adoptaban forma articulada atrás y allá en la tumba de unas antigüedades muertas, hacía innumerables eones, lenguas debajo del mundo diurno de los seres humanos. Oí horribles maldiciones y gruñidos de demonios de extrañas lenguas. Al volverme vi recortarse
contra el éter luminoso del abismo, lo que no podía verse en la oscuridad del corredor, una horda pesadillesca de seres que precipitaban el demonio semitransparente, distorsionados por el odio, grotescamente ataviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir, la de las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre. Cuando se calmó el viento, se envolvió la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyos ecos descendieron hasta el mundo lejano para saludar al sol naciente como la saluda Memón desde las orillas del Nilo. La música de Eric San. He examinado varios platos de la ciudad con suma atención, pero no he vuelto a encontrar la Rue Hussein. No me había limitado a utilizar mapas modernos, pero pues sé que los hombres varían con el paso del tiempo. Muy al contrario, he profundizado a fondo en todas las antigüedades del lugar y he explotado en persona todos los rincones de la ciudad, cualquiera fuese su nombre, que pudiera responder a la calle en otro tiempo conocí como Rue de Auxeil, pero a pesar de todos mis esfuerzos no deja de ser una frustración que no haya podido dar con la casa, la calle o siquiera la dirección en donde durante mis últimos meses de miserable vida como estudiante de metafísica en la universidad oí la música de Eric Sand. Que me falle la memoria no me sorprende un ápice, pues mi salud, tanto física como mental, se vio gravemente trastornada durante el periodo de mi estancia en la Rue Auxeil. Que no recuerdo haber llevado allí a ninguna de mis escasas amistades, pero que no puede volver a encontrar en el lugar. Resultó extraño a la vez que me deja atónico, pues estaba a menos de media hora andando de la universidad y se distinguía por un rasgo característico que difícilmente podría olvidar quien hubiese pasado por allí. Lo cierto es que jamás he conocido a nadie que haya estado en la Rue de Auxeil. Y la Rue de Auxeil quedaba al otro lado de un oscuro río bordado de empinados almacenes de ladrillos con los cristales de las ventanas. Sucias, y se accedía a ella por un sólido puente de piedra negruzco. Estaba siempre lúgubre el curso de aquel río, como si el humo procedente de las fábricas vecinas impidiera siempre el paso de los rayos del sol. Las aguas despendían a sí mismos una pestilencia que no ha vuelto a percibir en ninguna otra parte, y que quizás algún día me ayude a dar con el lugar que busco, pues estoy seguro de que reconocerá ese olor al momento. Al otro lado del puente podía verse una serie de calles adoquinadas y con raíles. Luego venía primero de la subida gradual, pero en una pendiente increíble a la altura de Rue de Auxeil. Jamás he visto una calle más angosta y es cuesta como la Rue Auxeil, cerrada la circulación rodada, casi en un precipicio consistente en algunos lugares entramos de escaleras que culminaban en la cresta en un enorme muro abierto de hiedra. Unas veces losas de piedra y otras adoquines, y a veces pura y simple tierra con incrustaciones de vegetación de un color verdoso y grisáceo. Las casas altas, con los tejados rematados en pico, vetustas en grado sumo, que estaban inclinadas a la buena de Dios hacia adelante o hacia un lado. A veces podía verse dos caras con las fachadas frente por frente inclinadas hacia adelante, hasta el punto de formar casi un arco en medio de la calle. Naturalmente casi no había luz que llegara al suelo que se abría debajo de ellas, mientras las casas de uno y otro lado de la calle había unos cuantos puentes elevados. Los vecinos de aquella calle se pronuncian con una extraña
impresión. Al principio pensé que era debido a su natural silencioso y reservado, pero después lo atribuí al hecho de que todos allí eran ancianos. No sé cómo pude ir a parar a semejante calle, pero no fui yo, ni mucho menos, el único que se mudó a vivir en aquel lugar. Había vivido en muchos sitios desventajados, de los que siempre me había visto desahuciado por no poder pagar la renta, hasta que finalmente un día me di de bruces con aquella casa medio en ruinas de la Rue de Usail, que guardaba un paralítico llamado Blondot. Era de la tercera casa, según se miraba desde la parte superior de la calle, y con mucho la más alta de todas. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única habitada en aquella planta, pues la casa estaba en realidad vacía. La noche de mi llegada percibí una música extraña procedente de la buradilla que tenía justo encima, y el día siguiente inquirí al viejo Blandor por el intérprete de aquella música. Me dijo que la persona en cuestión era un anciano violinista de origen alemán, un hombre mudo y un tanto raro, que afirmaba que el nombre de Eric Sand, y que por las noches tocaba en una orquestilla teatral, y añadió que la afición de Sand a tocar por las noches a las vueltas del teatro era el motivo que le había llevado a instalarse en aquella alta y solitaria habitación abujardillada, cuya ventana de gablete era el único punto de la calle desde el que podía divisarse al final del muro el declive y la paranoia que abría del otro lado del mismo. En adelante no hubo noche que no oyera a Sand, y aunque su música se mantenía en vela, había algo extraño en aquella que me fascinaba. Sin embargo, a pesar de ser escasamente conocedor de aquel arte, estaba convencido de que ninguna de sus armonías tenía nada que ver con la música que había oído hasta entonces, de lo que llegué a la conclusión que tenía que tratarse de un compositor de singular talento. Hasta que una noche, cuando Sam volvió de trabajo, le salía al paso del rellano de la escalera, y le dije que me gustaría conocerlo y acompañarlo mientras tocaba. Era pequeño de estatura, delgado, y andaba algo encorvado, con la ropa usada, hojas azules, una expresión entre burlesca y satírica, y prácticamente calvo. Su reacción ante mis primeras palabras fue violenta, a la vez que temerosa. Con todo el talento amistoso de mis maneras, acabó por sosegarlo, y a regañadientes me hizo señas para que lo siguiera por la oscura, agrietada y desvencijada escalera que llevaba a la hundilla su habitación. Uno de los dos que había en aquella buhardilla, de pronto inclinado, estaba orientado al oeste, hacia el muro que formaba el exterior superior de la calle. Era de grandes dimensiones, y aún parecía mayor por la total desnudez y abandonó en que se hallaba. Por todo mobiliario había una delgada armadura metálica de cama, un deslumbrado lavamanos, una mesita, una gran estantería, un atril y tres articuladas sillas apiladas en desorden por el suelo. Se veía infinidad de partituras partituras. Las paredes eran de temblores desnudas, y con toda seguridad no había sido restauradas en la vida. Por otro lado, la abundancia del polvo y telarañas por doquier hacían que el lugar pareciese más abandonado que habitado. En suma, el atractivo mundo de Eric Sand debía sin duda encontrarse en algún remoto lugar de su imaginación, incluyéndome por señas que me sentara mi haciéndome por señas que me sentara. Mi anciano y mudo vecino cerró la puerta, entró el gran cerrojo de madera y encendió una vela.
Para aumentar la luz de la que ya portaba consigo, seguidamente sacó el violín de la apolillada funda y cogiéndolo entre las manos se sentó en la menos confortable de las sillas. No utilizó para nada el atril, pero sin darme opción y tocarme de memoria, me delitó por espacio de más de una hora con melodías que sin duda debían de ser creación suya. Tratar de describir su exacta naturaleza es prácticamente imposible para alguien no experto en música. Era una especie de fuga con parejas reiterados verdaderamente reductores que en especial para mí por la ausencia de las extrañas notas que había oído en anteriores ocasiones desde mi habitación